Le queremos dar la bienvenida hoy a Pauta Libre a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Rejola. Muy buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Muy buenas noches, ministra. Muy buenas noches también. Ministra, falta poquito, el 6 de junio parten a la Cumbre de las Américas. ¿Cuál es el plan que tiene Chile? Por ejemplo, ¿tienen algunas reuniones bilaterales o hay algunos países que les interesan más que los otros donde vayan a poner el foco usted y el presidente? Bueno, yo creo que son varios focos. El primero es participar de las sesiones plenarias que hay en la cumbre. Hay 5 grupos de trabajo. Nosotros estamos coliderando uno que es sobre energías renovables, un tema que es muy importante para este gobierno. Estamos un poco atrasados, no nosotros como Chile, sino en la cumbre, en tener los documentos finales de estos grupos de trabajo. Pero ese es un área fundamental en la cual vamos a estar participando. Hay un grupo de trabajo sobre energías renovables, otro sobre salud y resiliencia a propósito de la pandemia, sobre futuro verde en general, hay uno sobre gobernabilidad democrática. Hay distintos grupos de trabajo que están trabajando en los distintos documentos y obviamente estamos participando ahí. Nuestros distintos equipos han estado en la discusión de esos documentos. Posteriormente el presidente tiene una agenda bastante ya comprometida, tanto dentro de la cumbre como fuera de la cumbre, que creo que va a ser muy importante y esa es una de las decisiones fundamentales de ir, tanto para las sesiones plenarias, pero también es su primera reunión multilateral y por lo tanto una oportunidad para tener reuniones bilaterales con distintos presidentes de la región. También vamos a ir a la ciudad de Los Ángeles con la alcaldía, donde vamos a conocer, entre otras cosas, la experiencia que tiene California en materia del uso sustentable del agua, algo que para Chile es fundamental y California tiene mucho conocimiento. Reunión con los chilenos residentes. Vamos a estar en una actividad sobre cambio climático en las Américas, que además Chile ha estado liderando y estamos liderando la suscripción de un documento que es una alianza por la protección de los océanos, que hemos tenido el respaldo de todos los países del Pacífico. La idea es trabajar hacia una reserva de protección marítima que vaya desde Canadá hasta la Antártica. Entonces, tenemos muchos temas, la verdad. Y son 4 días nomás. Perdón, pero yo antes de pasar al clima y al color turquesa, que me encantaría que se lo explicara, porque hay un montón de gente que no entiende este La ministra habla. Que es bastante bonita la explicación. Quisiera, a lo mejor lo puede hacer de inmediato. Es un concepto, la verdad, que el equipo del programa de gobierno fue quien determinó este concepto que creo que envuelve los 2 temas fundamentales, que es la protección de los océanos junto con la protección de la biodiversidad y el medio ambiente. Entonces, color verde con el color azul hacen esta política turquesa, entonces más comprensivo de lo que tiene que ver sobre todo con cómo enfrentar la crisis climática. Ministra, usted presidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y postuló la reelección y no fue electa. Entonces en ese momento muchos dijeron, ¡ay, qué pena! Porque usted goza de una claque, de un fan club en países como Nicaragua, como Venezuela, como Colombia, países donde comunidades indígenas, estudiantes, mujeres, han sufrido el embate de la represión. Y lamentaron eso, pero finalmente usted ahora está de canciller de este país. ¿Se lo esperaba? No, para nada. La verdad es que para mí fue bien duro. Perdón, porque usted no forma parte de este grupo de estudiantes que se rebeló el 2011. No, soy bastante más vieja. No tiene nada que ver. No tengo nada que ver. Sí, tengo que señalar que el presidente Boric, siendo diputado, no nos conocíamos, pero teníamos yo siempre una relación epistolar, no epistolar porque hoy día es WhatsApp, pero sí él varias veces me pedía información sobre distintas situaciones de derechos humanos en la región y yo se la enviaba, pero esa era la relación que teníamos, ninguna otra. Y cuando me llamó, la verdad es que me sorprendí, no estaba en mis planes, o sea, nada, ni cercanamente. ¿Y nunca dudó? No, le dije que sí inmediatamente. Estaba de vacaciones en la carretera austral con mi familia después de 4 años que no salíamos juntos. La verdad que tuvimos una muy larga conversación en la plaza de Puyuhuapi, porque fue todo realismo mágico. Él ya me había escrito un par de veces que quería hablar conmigo, es decir, yo empecé a imaginarme, porque estaba justo conformando el gabinete. ¿Y quién la recomendó? No tengo idea, la verdad. Yo no tengo idea, habría que preguntarle a él. ¿Usted cree que el presidente? Habría que preguntarle a él, la verdad. Solo sé que fue él quien me contactó directamente y conversamos directamente los dos y
Y le dije, Ministra, vamos al grano entonces. El tema una pregunta... Perdón, Freddy, disculpa. Sí, Freddy, adelante, de repente se me olvida que estás ahí, pero sí, no por ser pesado. No, nunca se olvide, porque siempre estoy acá mirando, observando. Oiga, así ministra, que usted patalea nomás. Sí, al igual que los ministros de Hacienda, los cancilleres, y en su caso la canciller, forman como una especie de después que salen, ¿no? Un equipo, así como un team, ¿no? Y en el caso de la Cancillería le gusta hablar mucho de este tema, que son temas de Estado, que es como la bajada que tiene la Cancillería, temas de Estado. Entonces se juntan, conversan entre ellos, etcétera, etcétera. Pero más allá de esto, ¿cuál es su visión puntual que usted le quiere dar a la Cancillería chilena en estos 4 años al menos que tiene, ¿no? Que podría tener por delante, teniendo en cuenta también lo que fue el proceso anterior de la mano de Alamán? ¿Cuál es el gran giro que va a tener nuestra Cancillería en la mano de usted? Yo creo que son varias. En primer lugar, hay un conjunto de materias y yo creo firmemente en que la Cancillería tiene una política exterior que es política de Estado. Esa ha sido la fortaleza de la Cancillería y me parece que tiene que ser así. Pero obviamente que cada gobierno le da su impronta, y de esa perspectiva la impronta que le queremos dar en primer lugar es recuperar lo que es la importancia del multilateralismo. Nuestra opinión, ¿cierto?, es que en el pasado se dejó eso de lado. Nosotros lideramos varios temas, como fue liderar la discusión de la declaración del Pacto de Marrakech en materia migratoria, como fue toda la negociación del Acuerdo de Escazú, y luego dejamos de liderar esos temas. Hemos retomado esa agenda, por una parte. Luego lo que hablábamos de política turquesa, que la Cancillería también haga frente a los nuevos desafíos que estamos enfrentando a nivel global, regional y también a nivel nacional. Sin lugar a duda, el cambio climático es uno de ellos. Y un sello personal que hemos conversado, y aquí me acompaña el equipo, somos todas mujeres, el de una política exterior feminista, que es algo que la Cancillería nunca ha trabajado. Ministra, como para resumir. Ministra, le quiero preguntar acerca del tema de migración, porque precisamente el exministro Alamán fue acusado, o sea, una intentona de acusación constitucional en el Congreso hace poquito que se rechazó por haber abandonado Chile en medio del tema de la inmigración. Porque en nuestro país se ponen de moda como tema y que se olvidan otros, pero en el norte tuvimos al fiscal, el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales acá sentado y nos contó cómo han aumentado los crímenes, sobre todo en el norte y sobre todo por culpa de esta inmigración ilegal. Ustedes, yo sé que tiene que ver con el Ministerio del Interior también, pero ¿qué van a hacer ustedes para apoyar? Porque me imagino que van a tener que ponerse a sentar con Perú, con Ecuador, con Colombia, con Venezuela. Sí, yo creo que ahí son varios temas. Hay una nueva ley migratoria que la Cancillería tiene funciones bien específicas, junto con el Ministerio del Interior y el Servicio Nacional de Migrantes. Estamos trabajando de manera muy coordinada con el Ministerio del Interior y la Subsecretaría del Interior en esta materia. Desde la Cancillería, por ponerlo en términos como básico, nuestra responsabilidad es, por decirlo, de la frontera hacia afuera, sí, pero obviamente que las decisiones que tome la Cancillería en esa materia tienen efectos internos, y por eso es tan importante la coordinación con las autoridades nacionales en materia migratoria. Yo resaltaría en primer lugar un tema que ha sido muy importante y que el presidente me lo encargó directamente y que estamos trabajando pausadamente, porque no es fácil, que es la necesidad de establecer una política migratoria regional, un llamado a que los estados se coordinen entre sí, porque el tema migratorio traspasa las fronteras y por lo tanto es fundamental que nos coordinemos entre nosotros, estableciendo ciertos principios fundamentales desde la perspectiva de derechos humanos, que son principios de responsabilidad compartida. ¿La puedo interrumpir, ministra? Sí, por supuesto. Para poder puntualizar en ese punto específico. En Venezuela ya han salido más de 6 millones de personas y no se va a parar esa oleada. Nada indica que se pueda paliar, porque la crisis económica se va a agudizar. La oleada de inmigrantes en Europa tampoco para, mucho más con la guerra de Ucrania, y la hambruna que viene en África va a ser terrible. Hambruna y miseria que también se va a agudizar. Creo que en la próxima semana saldrá un informe de los organismos especializados bastante dramáticos. Entonces estamos con un problema que no es puntual, que es permanente. Venezuela no se ha abierto a abrir un pacto migratorio y tampoco a entregar antecedentes de quienes, por ejemplo, si nosotros detenemos a un venezolano, saber si tiene antecedentes penales en su país.
¿Hemos ido adelantando? ¿Hay algo avanzado en eso? ¿Qué se puede hacer si nosotros estamos basándonos en multilateralismo, profundizarlo, que no está hecho porque teníamos algo muy político, ¿no? Pactos de izquierda, pactos de derecha que no duraban mucho, pero también tenemos la preocupación por la violación de los derechos humanos. Y en este país se están violando derechos humanos en el norte. A ver, yo creo en primer lugar que no quiero decir fenómeno, pero la crisis de movilidad humana en el mundo obviamente va en aumento. En el caso de nuestra región es la migración venezolana, que es claramente la mayoritaria en América Latina y el Caribe, de acuerdo a las cifras de Naciones Unidas, son más de 5 millones de personas. Y eso indica en primer lugar que nosotros como país, receptor además de migrantes, tenemos que hacer una coordinación con los países de la región para responder de manera coordinada y para establecer lo que dice el Pacto de Marrakech. El Pacto de Marrakech de lo que habla es de una migración segura y ordenada. Nadie está hablando de una migración irregular, nadie está hablando de que entre todo el mundo. Pero eso está pasando en Chile. Bueno, eso está pasando porque efectivamente no se trabajó el tema como corresponde, y la manera de trabajarlo como corresponde es, en primer lugar, de acuerdo a un conjunto de principios, los que están en el Pacto Marrakech, por una parte con una perspectiva de derechos humanos, pero también con una perspectiva de derechos humanos en el sentido de quiénes son las personas migrantes. La gran mayoría de las personas migrantes, yo creo que uno nunca debe olvidarse, la gente que deja su país, deja su casa, deja su familia y sale con una mano por delante y una mano por detrás, no lo hace porque tiene ganas, no lo hace porque tiene ganas de ir a cometer delitos, lo hace por razones económicas, lo hace por razones de persecución política, y hay una grave crisis humanitaria que es obligación de los estados responder a cada una de esas personas. Que entre medio de esas personas hay personas que cometen delitos, las hay. Por lo tanto, el Estado tiene también la obligación, por una parte, de proteger a las personas migrantes y a su vez determinar y perseguir a quienes cometen delitos. Pero muchos de los migrantes que llegan, por ejemplo, a Chile, tenemos niños, niñas y adolescentes víctimas de trata, tenemos mujeres víctimas de violencia sexual mientras han recorrido su camino hasta llegar a Chile. Tenemos que hacernos cargo de eso. Como también es fundamental, un tema que está viendo el Ministerio del Interior y el Servicio de Migrantes, es trabajar con las comunidades de acogida, porque yo soy clara que en algunas comunidades locales, sobre todo en el norte, produce un impacto la llegada del flujo migratorio. Cambia la forma de vida, la gente se siente insegura entre medio de la gran mayoría de los migrantes. Sí, hay gente que comete delitos y por lo tanto es tan importante la coordinación, tanto en la Cancillería, a través de sus oficinas consulares, como en la Cancillería. Más que coordinación, ministra. No, por eso, pero lo primero es la coordinación. Es decir, no puede enfrentarse la crisis migratoria, en primer lugar, si no sabemos cuántos migrantes hay. Hoy día el servicio de migrantes, su primera tarea es empadronar a los migrantes. No sabemos cuántos migrantes hay, qué antecedentes tienen, cuántas mujeres, niñas hay, en qué situación están. Ese es un trabajo que tiene que hacerse internamente, pero que es lo primero para empezar a regularizar. Hay un conjunto de niños y niñas que están sin apoyo escolar. Hay una situación ahí que hay que ver en los albergues. Por eso lo que estamos haciendo primero es un diagnóstico. O sea, no podemos tomar medidas sin tener un diagnóstico claro. Es una coordinación tanto con nuestras oficinas consulares en la región, que son los que reciben muchas solicitudes migratorias, como también los consulados de los países vecinos que están en Chile. Estamos en una coordinación con ellos y a su vez ir estableciendo prioridades. La primera prioridad que tiene el Ministerio de Interior es empadronar a los migrantes que están acá. La segunda prioridad, o primera también, que es un tema que se está trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, es responder también a la crisis humanitaria. ¿Qué pasa con los albergues? ¿En qué situación están en términos de acceso a servicios básicos para que tengan cierta dignidad? Y a la vez, lo que yo señalaba, trabajar con las comunidades de acogida, con las comunidades locales, donde efectivamente hay una narrativa que yo la comprendo en muchos casos, pero lo que tiene que hacer el Estado es evitar que suban los discursos xenófobos, porque los discursos xenófobos parten con un discurso xenófobo que uno puede entender, pero terminan también en crímenes. Entonces también ahí hay que trabajar con las comunidades de acogida, con el sector privado, que tiene también la obligación de trabajar con el Estado para darle trabajo a las personas que van llegando. Son muchas las medidas, una complejidad muy grande, y por eso la coordinación suena como algo menor, pero no es menor, porque son muchos. Además aquí está la Policía de Investigaciones, es decir, hay un conjunto de otros órganos, además de Interior y Relaciones Exteriores, y tenemos que hacer una política nacional migratoria. Eso es lo primero que se está trabajando, pero tenemos que para eso tener un diagnóstico claro. Y eso
en términos de cómo enfrentar el tema interno. Pero también nos parece, tú señalabas, Mónica, el tema de África, lo que está pasando con Ucrania. Hoy día la mayor crisis migratoria en la región es la crisis venezolana. El día de mañana podemos tener crisis migratorias por los efectos del cambio climático. América Central, el Caribe. Falta de agua. Y falta de agua acá. Y eso produce desplazamientos internos, pero también hacia otros países. Por eso es tan importante también que los gobiernos de la región se pongan de acuerdo en ciertos principios básicos y se coordinen también en cómo enfrentar un problema que es transfronterizo. Y ese va a ser uno de los temas que el presidente quiere además conversar, por ejemplo, en la cumbre. Va a ser uno de los temas centrales. Freddy, Ministra, a raíz de esta idea de hacer consultas no vinculantes para tratados internacionales, a raíz del TPP-11, a raíz de Escazú, pero también por el trabajo que está haciendo nuestra Convención Constitucional, el gobierno de Chile ha recibido presiones o inquietudes, al menos, de grandes empresas presentes en el país o de sus respectivos gobiernos. Por lo menos desde la Cancillería yo no he recibido ninguna presión de ningún tipo. La única presión que he recibido ha sido las preocupaciones de los periodistas sobre el tema, va a ser bien franca. Ninguna empresa, ninguna minera, nadie ha ido a preguntar, o ya no llamemos presiones, pero al menos inquietudes de cómo va a seguir todo esto, qué va a pasar con los tratados internacionales, etcétera, etcétera. No, ninguna. Yo sé que el subsecretario de Relaciones Económicas sí ha tenido conversaciones, él mismo ha iniciado un proceso de diálogo con tanto grandes empresas como las pymes, como pequeños emprendedores. Es decir, cuando hablamos de tratados de libre comercio, cuando hablamos de política comercial exterior, estamos hablando no solo, la gente tiende a pensar solo en las grandes empresas y se olvida que también la política comercio exterior tiene un efecto también para las pequeñas y medianas empresas. Pongo un ejemplo. Los lobbies la hacen las grandes corporaciones. Sí, pero lo importante pero lo importante desde el gobierno es que escuchemos a todos a quienes beneficia la política de comercio exterior. Y la política de comercio exterior beneficia también a las comunidades locales y a las pequeñas pymes. Y voy a poner un ejemplo. Yo pongo un ejemplo hace 2 o 3 semanas, no recuerdo bien, ProChile hizo un evento con mujeres emprendedoras que sin el apoyo de ProChile no podrían exportar sus productos y a mí me tocó conversar con una mujer joven que se dedicaba a hacer videojuegos, chilena, era del sur y ella está empezando, gracias al apoyo de ProChile, como una mujer emprendedora por sí misma, con el apoyo de ProChile, a empezar a tomar contacto con otras empresas a nivel internacional que trabajan en su mismo rubro. Y me parece que eso es parte de la política de comercio exterior también. Y también tenemos, bueno, todo el tema de comercio justo y el desarrollo local y el objetivo de esto que hablaba Freddy es precisamente... Entonces, disculpe, para cerrar el tema, ministro, disculpe, pero para cerrar el tema, entonces usted dice que no hay ninguna presión por el trabajo que está haciendo nuestra Convención Constitucional y tampoco por la idea del gobierno de consulta o no salirse de ciertos tratados, etcétera, ¿no? O firmar otros. No, ni yo ni el subsecretario de Relaciones Económicas hemos sufrido ninguna presión. Lo que hay es el debate que ustedes han visto en la prensa y eso es parte del debate y me parece que el debate es parte de la democracia y yo no le tengo ningún miedo al debate. Perdone, ministra, a propósito de resguardo y de los sellos. Si el sello de este gobierno va a ser turquesa y va a ser ecológico, nosotros tenemos grandes reservas de agua que hay que proteger. Grandes reservas de agua que muchas están en poder de mineras, por ejemplo, Anglo American, aquí detrásito de Santiago. Pero tenemos otras reservas, como es nuestro paso y terrenos que están en litigio con Argentina. ¿Hay una política definida para resguardar esas reservas de agua? Pensando que las guerras que vienen son por agua, ¿no? O sea, yo lo primero que respecto de la crisis hídrica es un tema que la Cancillería obviamente no está dentro de nuestra responsabilidad directa. Entiendo que el presidente le ha encargado a la ministra de Medio Ambiente que coordine con el Ministerio de Obras Públicas y otros ministerios para hacer una política para enfrentar la crisis hídrica y eso no es una materia en la cual está directamente relacionada a la Cancillería. En relación a lo que usted se refería con los países limítrofes, lo que nosotros queremos trabajar, y ya ha estado en las conversaciones iniciales con los países limítrofes, es empezar a trabajar porque
El tema del agua afecta a todo y por lo tanto cómo hacemos una política de recursos hídricos compartidos. Y eso es la conversación inicial que estamos teniendo con los países limítrofes. Recursos hídricos compartidos. Sí. Y también gas compartido. Ojalá. Bueno, yo creo que el mundo va hacia allá. Yo creo que el mundo va hacia allá y tenemos que adelantarnos hacia aquello. Es decir, la guerra de Rusia y Ucrania lo que está demostrando es que si no aprendemos a compartir las energías fundamentales, o sea, es cosa de ver lo que está pasando. Perdón, lo que mostró también la guerra de la invasión de Rusia en Ucrania es que había políticos de Francia y de Alemania que se beneficiaron, pero tremendamente, con sueldos millonarios, pero de verdad multimillonarios, para poder entregarle la autonomía de sus países a Rusia. Es el caso de Alemania, el ex canciller socialdemócrata. Bueno, ese es uno de los problemas que yo creo que tenemos que aprovechar de aprender de las cosas malas que están sucediendo, y es la necesidad, ¿cierto?, de empezar a tener autonomía energética, por ejemplo. Y Chile tiene todas las oportunidades de hacerlo. Todas las oportunidades de hacerlo, que es un tema que también hemos conversado, por ejemplo, con el ministro de Energía, el ministro de Ciencias y Tecnología, cómo podemos desde la Cancillería apoyar para establecer una política energética y empezar a establecer relaciones bilaterales o multilaterales que permitan que Chile también tenga autonomía. Hay muchos ojos puestos, por ejemplo, en hidrógeno verde con Chile. Así es. En muchas reuniones bilaterales que yo estoy con distintos embajadores o cancilleres, hay mucho interés. Yo no soy experta en el tema de con qué país mejor, con qué país no mejor, y es una conversación que estamos teniendo obviamente de manera multisectorial, pero estamos muy conscientes de ese tema y uno de los temas que hay que trabajar. Ministro, ya que estamos acá en Europa, quiero leerle un tuit del presidente Boric, ¿no?, donde él claramente entra y da su opinión respecto de este conflicto, cuando él escribe que Rusia ha optado por la guerra como medio para resolver conflictos. Dice: desde Chile condenamos la invasión a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegítimo de la fuerza, y nuestra solidaridad, dice el presidente, estará con las víctimas y nuestro humilde esfuerzo con la paz, ¿no? A propósito de esta declaración, ¿no?, y esta intervención también, con su opinión, del presidente de la República de Chile en este conflicto europeo, ¿qué le parece a usted entonces la idea de que Finlandia y Suecia entren en la OTAN? ¿Qué significaría eso para este conflicto? ¿Cómo lo potenciaría aún más? Y para el mundo entero, por supuesto. Bueno, yo creo que lamentablemente la guerra ha ido mucho más allá de lo que todos pensábamos cuando se inició. Yo creo que países como Finlandia y Suecia, que tienen una historia de neutralidad, y esa historia de neutralidad ellos lo presentaban como una manera de proteger a sus pueblos. Si ellos han cambiado su posición, creo que es parte del análisis que ellos hacen viviendo donde viven. Me parece que Chile tiene que respetar esa decisión. La OTAN originalmente fue creada para precisamente como un mecanismo de solución de controversias que no fuera la guerra. Yo no sé dónde vamos a terminar, no tengo una bola de cristal lamentablemente, pero me parece que si países como Finlandia y Suecia, que nadie puede decir que no son países democráticos, que tienen un Estado de Derecho como corresponde y que han mantenido una neutralidad histórica, hoy día hayan decidido entrar a la OTAN, da cuenta de la gravedad del conflicto, y no soy yo ni Chile quien pueda poner en cuestión esa decisión de esos dos países. Perdón, ministra, entre los apoyos que tuvo en América Latina, volviendo a América Latina, pero los apoyos a Putin, de Rusia, estuvo Bolsonaro, ¿no?, que se reunió poco antes del inicio de la invasión con el presidente de Brasil, se reunió en Rusia con Putin. El presidente Bolsonaro le ha hecho un desprecio a Chile, para dos países que han sido largamente socios. Ahora ni siquiera responde al agreement que tiene el embajador nombrado. Y se ha permitido entregar declaraciones bastante agresivas con respecto al gobierno que usted representa como ministra. ¿Qué le parece eso? Bueno, yo creo, lo que usted acaba de señalar yo no puedo negarlo, es una realidad, es un hecho. Sin perjuicio de lo cual, yo tampoco puedo dejar de decir la importancia que tiene Brasil, más allá del gobierno de turno, lo importante que es Brasil estratégicamente, no solo para Chile, sino para la región. Y yo sinceramente espero que en un futuro próximo podamos tener una conversación política con Brasil. Las conversaciones a nivel bilateral continúan, existen distintos espacios de diálogo. La semana pasada, le pongo como ejemplo, a propósito del tema migratorio, una reunión en Nueva York para el tema migratorio,
que un foro del examen migratorio en el ámbito de Naciones Unidas, fue nuestro director consular, él tuvo reuniones con Brasil para discutir la declaración, es decir, seguimos conversando dentro del área multilateral con Brasil, seguimos teniendo relaciones comerciales con Brasil. ¿Y por qué no han ratificado a De Polo en Brasil, entonces? Nosotros enviamos nuestra propuesta de embajador al gobierno del presidente Bolsonaro, no hemos tenido ninguna respuesta, habría que preguntarle al gobierno. ¿No han insistido? No. Sí, va a haber elecciones en Brasil dentro de poco. Efectivamente. Y parece que Chile está jugando un rol importante allí y en Colombia, donde también se nos ha citado por parte del gobierno de turno, en que la influencia de Chile no se la considera bienvenida. Sí, a ver, yo ahí en ese punto, tanto respecto de Brasil como de Colombia, a ver, en Brasil no ha habido ningún tipo de... ninguno de los dos países ha habido ninguna intervención de parte del gobierno. Nosotros hemos sido absolutamente neutrales respecto de las elecciones. Ahora, efectivamente, sobre Colombia, y hago la diferencia, el presidente, como invitado especial, invitó al candidato Petro al cambio de mando. Eso fue una decisión del presidente, donde él quiso dar una señal política, pero a partir de ese hecho que fue para el cambio de mando, nosotros seguimos manteniendo conversaciones con el actual gobierno de Colombia. Ahora, para nadie es una sorpresa las diferencias ideológicas que existen entre nuestro gobierno y los dos gobiernos actuales, tanto el de Colombia como el de Brasil. Pero a mí me parece, y así lo ha dicho el presidente, y yo creo que es importante recalcar, que independientemente de esas diferencias ideológicas, nosotros no queremos que las relaciones entre ambos países queden simplemente estancadas por esas diferencias ideológicas. No sabemos quién va a ganar la elección en Colombia, no sabemos quién va a ganar la elección en Brasil, pero vamos a tener que seguir relacionándonos con dos países que son fundamentales para Chile en su historia política, en su historia comercial, en su historia de hermano entre pueblos, la verdad. Y por lo tanto, lo importante es que más allá de esas diferencias ideológicas y más allá de quien gane en estas dos elecciones, nosotros tenemos que trabajar con ambos países, independientemente del gobernante de turno, y espero que en la Cumbre de las Américas, por lo menos con Colombia, sea una oportunidad de diálogo también con el presidente Duque. En el caso del presidente Bolsonaro, él ya dijo que no va. Así Claro. es. ¿Cuáles son sus próximos pasos a seguir, ministra? ¿Qué se viene por delante en la Cancillería? Bueno, lo primero es que la otra semana esperamos terminar, la próxima, si no me acuerdo, no, la otra es distrital, ya no recuerdo bien, pero ahora antes de fin de mes poder ratificar la adhesión al Acuerdo de Escazú. Creo que eso va a ser un hito fundamental cuando yo hablo de volver al multilateralismo y retomar lo que era nuestra diplomacia y nuestro liderazgo en determinados temas. El Acuerdo de Escazú es un ejemplo. Chile fue el país que puso el tema de Escazú sobre la mesa y luego co-lideró con Costa Rica las negociaciones. Y luego, bueno, cuando llegó el momento no firmamos, se congeló. Y yo creo que ya vamos a tener, así como la Cámara de Diputados, vamos a tener un gran apoyo también entre los senadores y senadoras. Creo que eso va a ser un hito fundamental por lo que implica el Acuerdo de Escazú en términos de justicia climática, de acceso a la información y transparencia, pero sobre todo en materia de defensores y defensoras ambientales, algo que Chile no tiene institucionalidad respecto de la materia, como otros países de la región tienen, de alertas tempranas y protección a defensores y defensoras. Ahí tenemos que trabajar mucho en ese tema. Creo que ese es la prioridad número uno. Luego, obviamente, la cumbre y el liderazgo que pueda ejercer el presidente Boric en la cumbre creo que va a ser muy importante. Poder plantear los distintos temas y la mirada que el presidente siempre ha señalado, que es que seamos una voz, no Chile, digo América Latina, una sola voz en aquellos temas que tenemos en común. Cambio climático, estaban hablando ustedes hace un rato atrás del narcotráfico y crimen organizado, migraciones. Hay un conjunto de temas, por eso yo hablaba a propósito del presidente Bolsonaro y el presidente Duque, que más allá de unas diferencias ideológicas que todo el mundo conoce, necesitamos trabajar de manera conjunta los problemas que tenemos en común. Tendremos quizás diferencias en cómo enfrentarlos, pero hay una agenda común. Y eso va a ser parte y eso es lo importante de participar en esta cumbre y va a ser parte del liderazgo del presidente Boric. Y luego queremos avanzar con mucho más fuerza en la política exterior feminista. Estamos trabajando con apoyo de distintos gobiernos que ya han avanzado bastante más que nosotros en la materia. Hemos recibido la semana pasada
a la enviada especial que tiene el gobierno español para la política exterior feminista. Ella nos está ayudando mucho. Yo he conversado con la canciller de Suecia, la canciller de Alemania, de la posibilidad de generar una suerte de coalición de ministras que trabajan en materia de una política exterior feminista. Eso es un cambio bien importante y yo creo que va a ser un giro fundamental en la manera en que la Cancillería es vista tanto internamente por los propios funcionarios y funcionarias como también en materia de política exterior. La política turquesa, la suscripción que yo hablaba de esta alianza que queremos suscribir en la cumbre, que es una alianza de protección de los océanos, es un paso para seguir avanzando en la importancia de proteger también el mar como un elemento esencial en las crisis climáticas. Bueno, tenemos después la Secretaría General, las Naciones Unidas, y un tema que para nosotros es fundamental es que Chile ha presentado una candidatura para ser parte del Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas. Eso se determina en octubre y espero que obviamente obtengamos todos los votos. Creo que ahí también el liderazgo que pueda ejercer Chile en materia de derechos humanos en un ámbito tan importante como el Consejo de Derechos Humanos también es muy importante. Ojalá se grafique en la práctica con la no violación de derechos humanos en Chile. Sin duda, y en eso estoy de acuerdo. Ustedes estaban hablando en el primer segmento del asesinato de Francisca Sandoval. A mí me preguntaron a propósito de la candidatura del Consejo de Derechos Humanos de Chile, qué pasa con la violación a los derechos humanos en Chile, y sin duda nosotros tenemos varias deudas que tenemos que saldar y también tenemos que dar cuenta y hacer rendición de cuentas sobre las propias violaciones de derechos humanos en Chile. El caso de Francisca Sandoval, la mejor manera es que llegue a la justicia de manera pronta, rápida y exista reparación. Y creo que ahí obviamente la política exterior tiene que conversar con la política interna. Ministra, le queremos agradecer de habernos acompañado esta noche en Pauta Libre. Le deseamos mucho éxito, que le vaya muy bien y también en ese viaje, en esa cumbre que empieza en 2 semanas más. 2 semanas más. Muchas gracias. Mucha suerte. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, ministra. Gracias.